Ahí está. Bueno, estamos al aire, ya arrancamos. Punto Crítico. Muy buenas tardes a todos los oyentes que nos están escuchando. Bueno, mi nombre es Miguel Rodríguez y bueno, estamos acá con Walter. Preséntate. Mucho Walter. gusto a toda la audiencia, un gran saludo, un gran abrazo a todos los vigiladores que estamos cerca de la fecha. Y bueno, aquí con Fernando defendiendo sus derechos, nuestros derechos, de la gente trabajadora del pueblo que todavía resiste. Sí, bueno, buenas tardes ante todo. Gran fiesta de vigiladores el jueves que viene. Vamos a tener en el piso el abogado de la agrupación y bueno, en un rato vamos a tener un experto laboralista, o como Ivo Holliger, hablando de los temas que son candentes, para que estés asesorado con un profesional y no con un compañero que muchas veces, por más buena voluntad que tenga el compañero, a veces asesora o mal asesora al otro compañero. Entonces nosotros decimos que es preferible que asesorarte con un profesional. Por eso este mes dimos todos los avisos a todos los laboralistas que hay y todos los que faltan por venir, pero es largo el año y vamos a ir contra las cooperativas, contra el maltrato, el destrato de las empresas. En estos momentos lo que vamos a hacer, este mes fue todo de abogados laboralistas, el otro mes van a venir penalistas importantes, van a defender cuál es el derecho a defensa en los lugares de trabajo, para que no haya que caer en un conflicto penal, que podés perder el trabajo, porque como bien sabés que ningún vigilador puede tener antecedentes, y teniendo un procesamiento en lo penal caerías y perderías el trabajo. Pero bueno, estamos en condiciones de en un ratito ya estar con Ivo, que nos va a detallar personalmente. Solamente le vamos a ir conectándonos con él y vamos a ir haciéndole unas preguntas de no solamente el convenio, sino el periodo de suspensión y otras cosas más. Así que mientras que nos conectamos con Ivo, le estamos mandando un abrazo muy grande a Juan Gará, un compañero de lucha que lamentablemente por este gobierno falangista y dictador perdió el puesto de trabajo, y de muchos compañeros que nosotros de esta humilde agrupación estamos tratando de ayudar con medicamentos. Y bueno, y el mes que viene vamos a ver si empezamos con donaciones de comida, pero eso no es la solución. La solución es que vuelvan a trabajar, es que lo reintegren a su trabajo y que no haya más despidos, porque esta es la gente que pierde todo, pierde la casa, pierde la educación de los hijos, y en realidad esto está muy mal, se está viniendo muy malo idea de solo echar, porque no son casta, ellos son trabajadores como nosotros de 400, 500 mil pesos, que ese es el sustento, y que si no lo tienen más el sustento, empezamos en los conflictos sociales, y esto es lo que está llegando este gobierno, porque iba contra la casta, incorporó la casta a ellos, Bullrich, el sobrino de Menem, y todos se suben la dieta de 10 a 20 y a 30 millones de pesos, y el trabajador sigue padeciendo las políticas recesivas que dieron el fracaso durante la década de los 90. Así que vamos a conectarnos con el abogado, vamos a hablar con el abogado. Después en el segundo bloque va a venir una hora gremial, así que vamos a ver la interna que estamos llevando acá, que va a ser la primera vez en la historia que la URRA va a tener representante tanto en capital como provincia como en nación, para empezar a hacer un movimiento territorial y empezar a ayudarte en todo el territorio nacional, y no solo el territorio nacional, sino invocarte a los mejores especialistas, a los mejores profesionales, para que tenga idea de lo que vamos a hacer si nos das vos como vigilador la posibilidad de ganar el gremio. Así que vamos bueno, con el Ivo. doctor Ivo. Ahí está Ivo, querido. Hola. Mi amigo, ¿cómo anda? Doctor, hola. ¿Cómo están? Buenas Bien. tardes, un gusto enorme. ¿Cómo te va, Ivo? ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bueno, me alegro verte y escucharte bien por este medio, que hace rato que no te veo. Pero bueno, estamos, ya te hicimos toda la publicidad necesaria para que los trabajadores empiezan a tener la idea de no consultar a gente que no está especialista en derecho laboral, pero queremos consultar a los profesionales para que no cometan el ilícito o el error de hacer las cosas mal. Así que presentate, Ivo, y bueno, y vamos para adelante. Bueno, un gusto enorme compartir este momento con ustedes. Soy el doctor Ivo Fabián Olsinger, abogado laboralista, asesor de la Organización de Trabajadores Radicales, 25 años de ejercicio de la profesión, representando a la parte actora, trabajadores, y con algunas ideas y algunas propuestas que creo y algunas opiniones sobre lo que está pasando en el mundo laboral que sería muy bueno compartir con ustedes que están ahí en la trinchera, ¿no? En la actividad sindical y en la acción sindical. Sí, así es, doctor. Así que queremos que vos, desde tu punto de tu vista profesional, empecés a diagramar lo que va a haber en este país de un gobierno, como dije anteriormente, falangista, que está haciendo un deterioro social importante, y ver más o menos en qué los contrapuntos que vos, entendés que sos un destacado profesional, estás de acuerdo con la reforma, no estás de acuerdo con los puntos de los gobiernos, porque desde este punto de los trabajadores, nosotros con el DNU, que es anticonstitucional, estamos en todos los puntos en contra, porque los leí uno por uno y estamos de todos los puntos, pero específicamente se viene una reforma laboral y queremos que lo comentes vos en base a tu profesionalidad. Bueno, ¿cuántos minutos tenemos, Turco? Y tenés más o menos, para acá tenés para hablar, desarrollar una hora más o menos. Bueno, no, ¿por qué? Porque hay cosas que son importantes y no, a veces nos pasan las entrevistas que nos perdemos lo importante por no manejar los tiempos. Pero vamos avanzando. Primero, vamos al marco muy importante ideológico del gobierno actual, y cómo creo que se reafirma más que nunca nuestro ideario radical. El gobierno actual rescata la economía de mercado, el capitalismo, desde una posición extremista que es la libertaria, ni siquiera es la liberal, y eso le hace cometer errores centrales porque se quedó en la historia. Es decir, yo no soy de los que apoyan ideas estatistas ni colectivistas. Por el contrario, creo que el desarrollo de la humanidad ha llevado a señalar que es la economía de mercado la mejor y la única fórmula de resolución de los proyectos de vida de los trabajadores y de cada una de las personas que habitan este mundo. Pero, así como la humanidad ha avanzado en esa proyección y en esa idea, también ha avanzado en paralelo con herramientas formidables que le ponen límites a los abusos y a los excesos de lo que sería una economía de mercado o capitalista, mal llamada capitalista. ¿Qué quiero decir? Que la evolución de la historia de la humanidad ha llevado a generar como mejor mecanismo de producción de bienes a la economía de mercado, pero a la vez, como la economía de mercado tiene defectos y no es perfecta, y mi ley no entiende esto, sino que piensa que el mercado argentino es un mercado perfecto, por lo tanto la oferta y la demanda pueden libremente fluir, y se olvida de todos los avances que ha tenido, muchos de ellos producto de la lucha, de mucha sangre, como es el derecho laboral. Y el derecho laboral viene a ponerle límites
y poner tope a los abusos que genera el capitalismo. Pero no solo el derecho laboral, es una creación del hombre formidable que permite la dignidad de los trabajadores, sino que existen otras herramientas que, insisto, la evolución de la humanidad ha creado para poner esos límites y que Milei, con su ideario libertario, omiten. El segundo es el derecho al consumidor, que ha sido también una gran creación dentro del respeto a la economía de mercado para poner límites a los abusos de las empresas dominantes respecto a los usuarios y consumidores. El tercero, que hoy está en boga, y es una paradoja, pero aparece muy claro esto que estamos señalando, de cómo está presente este ideario radical que representa esto, la economía de mercado limitada y potenciada para los más débiles. Es el tema, la tercer pata o límite, que es el tema de las leyes antimonopólicas, que justamente son las que ahora, por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el gobierno recurre contra su propio DNU para poner límites a un exceso, en este caso de las prepagas. Entonces, el derecho laboral, el derecho del consumidor y las leyes antimonopólicas y anticartelización son herramientas e instituciones formidables que le han puesto límites a un capitalismo sin límites. Y si sacamos esas tres limitaciones, el derecho del trabajo, el derecho del consumidor y las leyes antimonopolio o la defensa de la competencia, llegamos a la ley de la selva. Y ahí es donde en la práctica se ve cómo estas instituciones que hoy están siendo atacadas, ¿sí?, son herramientas que hay que defender y hay que sostener. Y fíjense, paradójicamente, el gobierno ha tenido que recurrir a esas leyes, a la tercer pata de estas limitaciones, para decir, bueno, se le fue la mano, acá la libertad de mercado no funcionó, excedieron la posibilidad de poder asumir los trabajadores el pago de esas prepagas, y el abuso ahora se lleva a tribunales para ver si a partir de esas leyes que tanto criticaban de ley se puede obtener un límite, llegar a un límite para una disposición que es producto de su decreto, del DNU que vos dijiste inconstitucional, claramente. Pero si no estaría el DNU 70, no habrían podido las prepagas poner el precio que pusieron. ¿Se entiende? Sí, Pero ahí sí. aparece la primera limitación a las ideas libertarias. Pero ¿qué es lo que pasó en la Argentina? ¿Por qué llegamos a que una postura tan extrema tuviera tanto arraigo? Pero no solo en sectores empresarios, en sectores concentrados, lo tiene hasta en los barrios populares, digamos la verdad. El ley todavía conserva mucho apoyo de sectores populares. Pero esto es producto del hartazgo al que llegó un sistema estatista, un sistema absolutamente irracional, populista, que encarnó 16 años del kirchnerismo, que llevó a que el Estado subiera su participación en la economía en 16 años del 25 al 50% y proporcionalmente aumentara la pobreza y la baja de salarios en esa proporción. Es decir, no se puede entender el fenómeno de Milei y de los libertarios y su conquista en los más jóvenes e inclusive en los más ancianos, que son los que más sufren este programa, si no es entendiendo lo que nos pasó en 16 años. Esta introducción la hago, Turco, porque yo no soy de los que piensa que no hay que cambiar nada en el derecho laboral. No van a encontrar en mí alguien que diga, como otros interlocutores válidos absolutamente del mundo sindical y laboral, que dicen que no hay que cambiar nada. Justamente por no querer cambiar nada, ahora vienen por todo y puede ser que logren sacar conquistas muy importantes.
Y yo lo que voy a hablar, y les voy a hablar, no es producto de una teorización o un marco de análisis teórico ni de estudio, sino de lo que me pasó a mí en 35 años de ejercicio profesional, donde yo ejerzo el derecho laboral, y militante de la UTR, recorriendo distintos lugares de la Argentina, explicando el 14 bis, que tiene más vigencia que nunca, y ahora vamos a ver por qué tan atacado, pero tan vigente e increíblemente renovado en su vigencia. Vamos a hablar entonces ahora de la primera de esas instituciones que le ponen límites a los abusos que genera un capitalismo defectuoso o una economía de mercado defectuosa. ¿Por qué? Porque no tiene garantías de que no haya monopolio, que es el derecho laboral, que es el atacado por la reforma, y yo lamento decirlo, el proyecto de nuestros diputados y senadores, si bien tiene mejoras y tiene limitaciones al proyecto del Ejecutivo, no deja de ser, para mí, no dejo de ser yo muy crítico respecto de la propuesta. Primero, porque no hay necesidad de que nosotros planteemos eso, y segundo, porque erra en el eje. Vuelvo a repetir, yo soy de los que atribe que hay que hacer una reforma laboral. Pero, ¿para qué y cómo? Y ahí viene mi propuesta. En 35 años de ejercicio profesional yo me di cuenta que el derecho laboral o las normas laborales no son un problema para las empresas grandes y medianamente grandes. Hoy por hoy, despedir a un trabajador de una empresa cuesta un sueldo por año de antigüedad, operación mayor de 3 meses, y el preaviso será 1 o 2. Y si el trabajador está en blanco, ya no hay más doble, la doble no existe más. Con lo cual, tenemos una indemnización que es absolutamente razonable. ¿Cuál es el problema que se plantea? El planteo central para mí es que la reforma laboral, y esta es mi propuesta, debería exclusivamente referirse y ponerla en discusión respecto del empleador no empresario. Cuando hablo de empleador no empresario, ¿a quién me refiero? Me refiero a aquel emprendedor que tiene 1 o 2 empleados, aquella muy pequeña empresa que tiene hasta 5 empleados, la ama de casa que tiene que contratar a una empleada para el servicio de casa particular, la abuela jubilada que tiene que contratar a un cuidador para su marido, abuelo, que necesita la asistencia. Y las asociaciones civiles sin fines de lucro, como los clubes de fútbol. Pero ¿saben qué pasa en la Argentina? Y acá tengo una visión crítica de cómo está el sistema nuestro laboral. Es que hoy tienen el mismo régimen y están sometidos a la misma normativa laboral el Citibank o la multinacional más grande de la Argentina, que la abuela que tiene que contratar a una empleada para cuidar a su abuelo, a su marido. ¿Se entiende? Tenemos la misma normativa. Y esto a mí me parece que es absolutamente desproporcionado e irracional. Y esto no surgió de una idea mía, sino que me surgió, Turco, de recorrer los comités radicales de todo el país. Cuando yo iba con la UTR a aplicar el 14 bis, siempre me pasaba lo siguiente, y por eso los llamé a la reflexión a los sindicalistas del partido sobre qué nos estaba pasando. Porque vos sabés bien, Turco, que el radicalismo tiene una conformación social diversa, ¿sí? En general, sectores medios, docentes, empleados públicos, empleados de comercio, jubilados, estudiantes, profesionales, muchos profesionales, una diversidad, pequeños comerciantes. Lo que me pasaba siempre es que aparecía al finalizar la charla, en las preguntas, a la hora de las preguntas, alguna señora, algún señor que me dice: mira, tengo una verdulería, tuve un pillo con un empleado, tuve que vender la chata, casi quiebro. Después venía una señora que había tenido problemas con la empleada de casa particular, y ahí yo me di cuenta que había en nuestra realidad algo que teníamos que al menos revisar. Y volviendo a esto, yo creo que el problema que tenemos hoy
es que cabalgando sobre esas pequeñas empresas que tienen dificultades con la normativa laboral, el empleador individual, la abuela, la señora que necesita contratar a alguien, cabalgan las grandes empresas pidiendo una modificación que en realidad no necesitan. Primero porque todo el costo laboral en realidad no lo pagan las empresas grandes, sino que lo pagan los usuarios y consumidores. Porque todo acuerdo paritario, lamentablemente en Argentina, se traslada a precio. Se traslada a precio, porque no hay un límite. Y ahí es otra idea que yo tengo, que para mí en las paritarias está faltando alguien sentado a la mesa. Las paritarias actuales, como esta ley, tienen 3 patas, ¿no? Gremio, Cámara Empresaria y Estado. Pero si yo disputo un aumento, vamos a los bancarios, por ejemplo. Los bancarios se acuerdan un aumento salarial. Ese aumento salarial no lo paga el banquero, lo paga el usuario bancario, pagando mayores costos en tu tarjeta de crédito, en tus servicios, etc. ¿Quién está faltando ahí en esa parte de negocio? Está faltando el usuario del consumidor, que es el que en definitiva va a pagar esos aumentos salariales. ¿Se entiende? Entonces, si a mí me van a afectar, yo tendría que estar al menos representado. Ese rol debería cumplirlo el Estado no lo cumple porque homologa no en función de estos criterios, sino que homologa en función de criterios políticos, económicos, como el actual, donde es liberal, salvo para el tema salarios, porque no homologa lo que las partes acuerdan libremente, sino que le pone límites. El ejemplo de camioneros es uno, no se homologó el acuerdo originario, se homologó uno que fue a la baja, fue menor que el originariamente pactado por Moyano. Pero no me quiero ir de tema, pero sí esto es importante visualizar. Entonces, desde esa experiencia personal, yo me puse a replantear y decir, a ver, ¿qué no estamos viendo? ¿Qué es lo que nos pasa? Y lo que nos pasa es que por no poner o no aceptar una reforma laboral que de alguna manera facilite a esos mini empleadores, no empresarios, vuelvo a los ejemplos que di, el pequeño comerciante que tiene una verdulería, el profesional que tiene un empleado, la abuela que contrata una cuidadora, o una ama de casa o un amo de casa que contrata una empleada para su casa. Tiene la misma exigencia que una multinacional para con su empleado. Y hay otra figura que también aparece en esto, que es la empresa dependiente. ¿Qué es la empresa dependiente? Es por ejemplo, doy un ejemplo, es el macetero, un emprendedor que hace macetas y le vende macetas a Carrefour, donde no solo tiene, por un lado, la restricción de la normativa laboral, sino toda la restricción que le pone Carrefour respecto de los precios, qué precio tiene que poner, dónde tiene que poner su producto, cuándo va a cobrar, si lo cobra, los descuentos que tiene que sufrir. Ahí aparece otra figura. Y yo me tomo del 14 bis, es decir, para decir hay que buscar la vuelta para estos tipos de empleadores pequeños. Yo hablo de empleador no empresario para que se entienda bien cuál es el límite. Digamos, me baso en el 14 bis, porque si uno lee el 14 bis, y los invito a leer, yo lo tengo acá. Si lo querés, lo leo. ¿Querés que lo lea? Léeme la primera parte. Bueno, el trabajo de sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas, equitativas de labor, jornadas limitadas, descanso, vacaciones pagas, retribuciones justas, salario mínimo vital y móvil. Igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección de la protección contra los despidos arbitrarios, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en los registros especiales. Quedará garantizado. Espera, quédate ahí porque después pasamos a derecho colectivo. Uh-huh. Lee de nuevo el primer párrafo. El trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes. Ahí nomás. El trabajo en sus diversas formas. ¿Qué quiero decir? El 14 bis, que es una genialidad, digamos, yo no creo que haya una construcción jurídica tan perfecta como el 14 bis, tan dinámica, porque mirá que tiene ya sus años, ¿no? Pero fíjate que habla del trabajo en sus diversas formas. No está hablando solo del trabajador en relación de dependencia. Está hablando del trabajador, del trabajo formal e informal. Con lo cual el 14 bis también está mirando a ese trabajador informal.
¿sí? O es emprendedor. No hay nada más parecido a un empleado en relación de dependencia que un empresario dependiente. Por ejemplo, fabricante de macetas. ¿Se entiende? Entonces, la dinámica actual, moderna, implica estar dispuesto a discutir esto, porque si no lo discutimos y seguimos sometiendo a la abuela que contrata a un cuidador al mismo sistema que tiene el Citibank con sus empleados, se genera esto, el debate. Fíjense que maliciosamente, cuando se habla de reforma laboral, se piensa siempre en un empleador pequeño que es víctima de un ejercicio abusivo por parte de abogados que están en la industria del juicio, y esa no es la mayoría de la situación. Entonces, mi primer postura, vamos hacia una reforma laboral, sí, que garantice los derechos de los trabajadores, pero que solamente afecte o atañe al empleador individual, no empresario, o a la muy pequeña empresa, que es el que en realidad, o la que en realidad necesita una visión distinta, y que no se la enfoque igual que una empresa que tiene fines de lucro, y menos como una multinacional, y menos una multinacional del área financiera. ¿Me explico? Entonces, el primer desafío está en eso. Cuando se habla de la reforma laboral, desde el decreto de Milei, y lamentablemente de nuestra postura de los senadores y diputados radicales que en esto yerran en el enfoque, no se establece esta limitación en la medida que debería ser establecida. Y si uno se pone a analizar estas cuestiones, va a entender que hay una clara violación de la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional consagra la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos y le da rango constitucional. Y entre esos tratados hay 2 o 3 que establecen el principio de no regresión, de progresividad. ¿Qué quiere decir esto? Los estados se comprometen en materia de derechos humanos a no dictar normas, ¿sí?, que vayan para atrás en materia de derechos humanos. Y obviamente los derechos del trabajador son derechos humanos. ¿Se entiende? El DNU es inconstitucional y nuestro proyecto es inconstitucional porque son regresivos, porque no respetan la pauta constitucional consagrada en tratados internacionales, la reforma del 94, que impide a los estados dictar normas, en este caso laborales, que sean en perjuicio del trabajador. Siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Y fíjate vos, hay un fallo de la Corte, varios fallos de la Corte que consagran este criterio. Por eso yo tengo confianza en que la Corte va a decir que el decreto de Milei es inconstitucional, como lo dijo la Cámara Laboral. Pero hay un fallo, seguramente ustedes recordarán la situación, que fue reemplazada en materia de trabajadores rurales. Existía un ente que se llamaba Renatre, bueno, fue reemplazado por un otro organismo que se llama Renatea, que le sacaba al gremio la posibilidad de administrar este registro. Se planteó la inconstitucionalidad y la Corte dijo que era inconstitucional esa decisión. Y entre los fundamentos votaron, les cuento quién votó a favor de esta, digamos, consagración plena del 14 de abril. Fueron Lorenzetti, Pal, Zaffaroni, y hubo una única disidencia de Nolasco. Ah. Sí, incluso que ya el Zaffaroni no está más en la Corte, ya eso fue un fallo antiguo en la primera instancia que se implementaba la reforma. Sí, pero por ejemplo estaba Lorenzetti. Falló a favor de esto, pero te voy a referir, Turco, algo que dice el fallo respecto a la progresividad de las normas. Dice: en cuanto a esto último, cabe recordar que inclusive en el precedente tal, dice, fueron mencionadas las palabras del miembro informante de la comisión redactora de la Asamblea Constituyente de 1957 sobre el destino que le deparaba el proyectado artículo 14 bis, a la postre sancionado. Sostuvo en esa oportunidad el convencional radical Lavalle que un gobierno que quisiera sustraerse al programa de reformas sociales iría contra la Constitución, que es garantía no solamente de que no se volverá atrás, sino que siempre se irá adelante.
Diario de Sesiones de 1957, imprenta del Congreso de la Nación. Es decir, el constituyente radical Lavalle decía: un gobierno que quisiera sustraerse al programa de reformas sociales iría contra la Constitución, que es garantía no solamente de que no solo volverá atrás, sino que siempre se irá para adelante. No más palabras, ¿sí? Está todo dicho. Está todo dicho. Entonces, a la pregunta si estoy de acuerdo con esta reforma, te digo no. A la pregunta si estoy de acuerdo con reformar el sistema laboral, sí, pero solo para el empleador, no empresario, el microemprendedor y todas estas situaciones puntuales que yo te referí. Esa es el primer, digamos, acceso o introducción a toda esta temática de la reforma. Y creo que es un error de parte de los actores del mundo laboral cerrarse a ninguna reforma. No, nada. A ver, las reformas tienen que ser, primero, limitadas a esto. Segundo, tienen que ser consensuadas. En eso el proyecto radical de los diputados y senadores tiene una gran ventaja respecto del proyecto de Milei, que es que cualquier reforma, este tema, por ejemplo, del fondo de cese, va a pasar por acuerdo convencional. ¿Qué quiere decir? Si los gremios no están de acuerdo, el cambio no se va a aplicar. Y eso está muy bien. ¿Qué quiero decir? Que cualquier reforma de las que inclusive yo propongo deberían tener la habilitación convencional. ¿Qué quiere decir? Tienen que ser pactadas y acordadas con los gremios. Si no, no deben sancionarse. No se puede modificar algo tan importante como el sistema laboral, inclusive para estos actores que estoy diciendo, porque son los únicos que lo necesitan, sin la anuencia de la parte trabajadora, en este caso los gremios. No solo por una cuestión táctica o estratégica, sino porque son los que tienen que dar la visión final de esto para garantizar los derechos del trabajador. Entonces, cualquier reforma consensuada. Segundo, con habilitación convencional. Tercero, limitada a estos actores empleadores no empresarios. ¿Se entiende? Estoy hablando de empresas muy chicas. Ni siquiera estoy hablando de una pyme de 20, 30, 40 personas. No, estoy hablando de hasta 5, hasta 10, me entendería, y estaría hablando de asociaciones civiles como clubes y el empleador individual. Y la reforma en esos casos, nunca para atrás. ¿Qué quiero decir? Todo tiene que ser en función. Por ejemplo, hay un ejemplo que doy. Si una de estas mini empresas, en mi proyecto de reforma, ¿no?, tiene una condena judicial millonaria para que pueda pagarla en 12 cuotas, no me parece mal, ¿sí? Con reconocimiento de intereses. Hay cosas que se pueden hacer para que el peso del sistema laboral no recaiga en situaciones de quiebra de estos actores pequeños del mundo laboral, es decir, empleadores no empresarios. Pero se parte, y ahora voy a otro aspecto, que de un error central en cualquier proyecto de reforma, inclusive en el nuestro, que habla de la industria del juicio. ¿En qué consiste la reforma en términos del contrato individual, Turco? Lo más importante es la eliminación de las multas. Eso sí, el artículo 80, ¿no? Por un lado es el artículo 80, que es el del certificado de trabajo, pero el más importante es la eliminación de las multas de la 2403 de la Ley de Empleo, que sancionan al empleador que negrea, ¿sí? Vamos a hablar concretamente de eso. Y en seguridad están en el 99% los negrean, ¿viste? No le pagan las cargas sociales, la 931, pero también después invoca que es el periodo a prueba, que son 3 meses, que ahí sí va a estar muy bueno la reforma, porque hay que estirar y extender el periodo a prueba a 2 o 3 años, por ejemplo, para que el trabajador tenga una estabilidad laboral. Sí, ahí los proyectos hablan de 6 meses o de 8 como máximo, pero quiero centrarme en el error muy importante que acometen tanto el proyecto de Milei como el nuestro, en menor grado, por el tema de las multas. A ver, primero, se plantea que las multas de la Ley de Empleo por pago no registrado son un problema económico. ¿Sabes? Estadísticamente está estudiado. ¿Sabes cuántos trabajadores han cobrado
las multas estas benditas? Tira un número. Sí, el 2-3%, ¿no? ¿Cuánto son? El 0,2%. Ah, viste, estaba ahí. Sí. Porque se parte de la base de pensar que estas multas son liquidadas como se liquida la indemnización por antigüedad del preaviso en la liquidación final. Y eso es un error central, porque solo se cobran después de un largo, tedioso juicio si lo ganás y no lo conciliás. Con lo cual, te hago la cuenta, 35.000 demandas hay por despido por año. De esos 35.000 se concilia la mitad, quedan 17.000. De esas 17.000, en la mitad se plantean temas de ley de empleo, porque para plantear la 24013 el vínculo tiene que estar vigente. Si no está vigente no lo podés plantear. Te quedan 7.000. De esos 7.000 la mitad se pierden, quedan 3.500. Es decir, estamos en presencia de 3.500 situaciones posibles de condena, de las cuales el 20% son pymes y el resto son grandes empresas, fraude cooperativa, etcétera. ¿Qué quiero decir? Que no es un problema económico central macro el tema de la ley de empleo. Y es un error garrafal eliminarla. ¿Por qué? Porque la ley de empleo, que hablando mal y pronto, triplica la indemnización por antigüedad si el trabajador estaba mal registrado en la fecha de ingreso o tenía parte de su sueldo en negro, viene a, de alguna manera, paliar el daño previsional. Justamente el 25% de multa tiene que ver con esos aportes no realizados. Y si vos le sacás esas multas, estás incentivando a todo empleador futuro a contratar en negro. Claro. Porque si es lo mismo contratar en negro y en blanco en términos de indemnización, ¿para qué voy a contratar en blanco si en definitiva no voy a tener sanción? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, es un error central. Segundo, no existe en la Argentina la industria del juicio. Lo que existe es la industria del fraude. Y a la respuesta de la industria del fraude se le responde con artesanos, que son los abogados laboralistas, que intentan paliar solamente en un 2% de los afectados ese fraude monumental, que es una sobreganancia ilegal. ¿Se entiende? Es decir, cuando se habla de abogados inescrupulosos que hacen, miren, no estoy hablando de temas de RT que ya han encontrado una solución en la legislación actual. Estoy hablando de despidos y diferencias salariales. ¿Saben cuánto es el plazo de prescripción de las diferencias salariales? 2 años. Un trabajador que trabajó 20 años y tuvo 20 años de pagos en negro solo puede reclamar los últimos 2. Con lo cual ahí ya, en el caso, tenés 18 años que no se pueden compensar, solamente te quedan 2. Y esto, que son las multas de ley de empleo, vienen de alguna manera a compensar lo que en menor jubilación va a cobrar ese trabajador por ese negreo. ¿Qué quiero decir? Si yo cobraba la mitad en blanco y la mitad en negro, y tengo 50 años, a partir de los 50, mi haber jubilatorio va a tener una base de cálculo que es la mitad que la que debería tener. ¿Por qué? Porque solamente cotiza el salario en blanco. Cuando me jubile voy a cobrar una jubilación muy menor al que debería tener, justamente porque me negrearon el 50% del sueldo. Entonces la ley de empleo lo único que viene a hacer es decir, bueno, tenés acá una compensación por ese perjuicio previsional que vas a tener en el futuro. Si uno termina de entender esto, va a entender que no hay un abuso de la ley de empleo. Pero además, yo soy de los que propone, en esta diversificación, de que, perfecto, modifiquemos la ley de empleo, pero no las eliminemos, reduzcamos lo que es las multas para la pyme, para la pequeña empresa, para la mediana, dejémoslas como están para la gran empresa, que si defrauda es porque lo único que pretende es un plus de ganancia ilegal y abusivo. Entonces, y además, inclusive, eliminar la ley de empleo es ir en contra de los objetivos supuestos y alegados del decreto del DNU o de la reforma laboral, que es luchar contra el trabajo en negro, porque vos estás fomentando indirectamente el trabajo en negro al no establecer una sanción al empleador que negrea. En este tema también nuestro proyecto de diputados y senadores tiene una diferencia con el de mi ley, porque sí mantiene una multa para estos casos de trabajo parcialmente registrado que duplica la indemnización por antigüedad.
digamos, nuestro proyecto es malo, no es tan malo como el del DNU, de mi ley, pero sigue siendo malo. Malo. Sí, tiene dos cosas interesantes. Cualquier cambio del sistema indemnizatorio pasa por convención colectiva, si no, no pasa. Y segundo, hace este distingo. ¿Para qué? Para justamente evitar que se fomente el trabajo en negro por no tener sanciones. Va a tenerla, es la duplicación de la indemnización por actividad. Al menos eso se mantiene. Pero, ¿cuáles para mí los errores que mantenemos? Hay como un prejuicio muy grande respecto de la función del abogado laboralista. Y el abogado laboralista es el motorcito por el cual el sistema funciona. Por el 20% de los honorarios el sistema funciona. Y si no, díganle a aquellos que reclaman el derecho consumidor donde no existe el patrocinio obligatorio, no existe. Ahí hacemos un punto. Está homologado el 20% al abogado representante o de las dos partes, digamos, el 20 y el 20 que paga la empresa y el 20 el trabajador. Porque acá siempre hay una diferencia que muchos abogados, no todos, le cobran al trabajador entre el 30 y el 40 de su parte, digamos, del juicio. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Por eso quiero que vos me lo expliques bien y que le explique bien a los oyentes que son la mayoría vigiladores. Bueno, el honorario es establecido por ley, inclusive de estos decretos y los proyectos ratifican esto, como máximo es el 20 de lo que obtiene el trabajador, ¿sí? Se discutió hasta hace poco en la Corte si eso incluía en los impuestos o no, y eso está en debate en la Corte. Pero el abogado laboralista trabaja a resultados. ¿Qué quiere decir? Puede trabajar 10 años, pero si el trabajador no cobra, él no cobra. No es como otras áreas del derecho, el abogado cobra que llegue a un buen resultado o no. ¿Se entiende? Ese es el tope. Se puede faltar menos, no más. Pero siempre es a resultado. Es decir, el abogado laboralista corre el riesgo que corre su cliente. Estoy hablando del abogado de parte autónoma. De parte demandada, pacta libremente el honorario con su cliente, en este caso la empresa. Ahí no existe ese límite, digamos, ¿no? Es lo que se acuerda. A veces trabajan por abono y no por porcentaje, porque la empresa sería incongruente que la empresa trabaje a resultado, porque el resultado en general es que tenga que pagar la empresa. En general el juicio laboral cuando se inicia es porque tiene grandes posibilidades de ganarse. Entonces es distinto en el caso del abogado demandado. Parte actual es el 20% de lo que obtiene, en tanto en cuanto cobre el trabajador. Y lo va a pagar el momento que... ¿sí? Este es el mecanismo central. Ahora bien, yo quiero contarte, Turco, y contarles a ustedes una anécdota que a mí me pasó, que habla de cómo funciona nuestro sistema laboral, que en eso se parece mucho a lo que pasa con los juicios de reajuste de los jubilados contra el ANSES, que en el ANSES se encuentra un mecanismo de financiamiento a través del juicio. Bueno, en Argentina existe litigiosidad porque es un negocio para las empresas los juicios laborales. Parece revolucionario lo que estoy diciendo, pero es así. Y te lo paso a explicar con un caso que yo tuve hace unos años. Yo representé durante mucho tiempo a vendedores de AFJP y se discutía en tribunales cómo debían liquidarse las comisiones de esos vendedores, ¿no? Trabajadores de AFJP que vendían AFJP para las AFJP. Y se las pagaban mal, normalmente les birlaban comisiones, se las mal pagaban. Y después de 15 años de pleitear, tuve oportunidad de tener lo que se llama un fallo plenario. Fallo plenario, para los que no conocen, es un fallo de la Cámara Laboral que unifica una doctrina. En este caso, cómo se tiene que pagar la comisión de un vendedor de FJP. Se da el fallo plenario cuando hay contradicción entre fallos de distintas salas de la misma Cámara. De las 10 salas de la Cámara Laboral, yo tenía 9 a favor y 1 en contra. Entonces el trabajador que caía en esa sala perdía el juicio, contra otras 9 que decían que tenía razón. Entonces, ante esa situación de contradicción, ante una situación similar, existe un remedio que se llama plenario.
Bueno, después de, que no es fácil de lograr que te lo hagan, pero bueno, después de 150 pedidos, logré que me abran el plenario y yo gano el plenario, es decir, la postura trabajadora le gana a la de las AFJ. Eso implicaba que el sistema de pago de comisiones de las AFJP estaba mal, y estuvo mal durante 15 años. Esos 15 años solo se pueden reclamar 2, con lo cual ya se ahorraron 3. Pero digo, pasó algo muy cómico, que fue lo siguiente, pero que muestra un poco cómo funciona nuestro sistema laboral y la supuesta industria del juicio, que no es más que la industria del fraude, y encontrar en el sistema de judicialización de los contratos laborales un mecanismo de financiación y de superganancia de las empresas. Se reunieron los abogados de las AFJP después del plenario. Los abogados que hacían parte laboral de las AFJP le decían a los gerentes financieros que tenían ellos que modificar el sistema de pago de comisiones y adaptarlo al plenario, porque si no iban a perder todos los juicios. Los gerentes financieros aconsejaron no cumplir el plenario. Y le dijeron, ¿saben cuánto ahorramos mal pagando comisiones en estos 15 años de sistema? 120 millones de dólares. ¿Saben cuánto pagamos en juicio? $1 millón, incluidos los honorarios de los abogados. Ustedes me quieren pedir a nosotros que nosotros modifiquemos el sistema de comisiones, paguemos mensualmente correctamente todo y nos perdamos este plus de ganancia que venimos teniendo hace 15 años. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y entonces siguieron pagando mal las comisiones. Aquel moicano que tenía la paciencia y la posibilidad de esperar el desarrollo de todo un juicio de largos años, cobró, pero representaba el 0,5% de todo el crédito potencial que hay. ¿Qué quiero decir con esto? El ahorro que significa para las empresas mal pagar salarios con la prescripción de 2 años y con el largo y tedioso juicio que tiene que hacer un trabajador para hacerse de esa referencia, es el formidable negocio financiero y económico que tienen muchas empresas grandes para tener ese plus de ganancia. Ni hablar cuando la tasa laboral, la tasa de interés de los juicios laborales es negativa, porque con la plata que deberían pagarle, la trabajan en dólares o en inversiones financieras y al juicio lo pagan con la rentabilidad que les genera ese ahorro o ese no pago. El único que pierde acá es el trabajador, porque después de 4 o 5 años tiene sentencia en un juicio si es favorable. Y de mientras 4 años está sin trabajo. Claro. Y además, todos los demás que podrían reclamar no reclaman. Claro. Porque con el 1% de lo que se ahorran las empresas, con esa super ganancia que tienen, logran pagar esa contingencia. Y con esto quiero terminar ya mi intervención, pero diciéndote que después de esto, yo me fui a Chile. En Chile las AFP fueron las primeras en funcionar, para ver si en Chile, cómo era el sistema en Chile. Y en Chile, hablé con un sindicalista chileno, me dijo, pero vos tardaste 15 años en resolver esto, nosotros lo resolvimos en 3 meses, porque lo llevamos al Ministerio de Trabajo de Chile, y en 2 meses hicimos un dictamen diciendo lo que vos lograste en el plenario. Y le pregunté, ¿y las AFP chilenas cumplieron la disposición del Ministerio de Trabajo? Me miró como diciendo, ¿vos sos abogado? Sí, claro. Por supuesto que cumplieron, porque si no cumplen, el Ministerio de Trabajo le pone una multa, le tienen que cerrar la empresa. Cosa que acá no ocurre. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir? Que acá aparece un factor muy importante, la policía del trabajo. Sí. Si no tenemos policía de trabajo, tenemos que judicializar lleva largos años y es un negocio para la gente. Sí, y hay una pérdida para el mercado laboral. Bueno, él es el doctor Ivo, 11 67 52 67 77, consulta de los vigiladores. Él va a estar a disposición de todos los vigiladores, un experto laboralista de muchos años de trascendencia y un amigo particular a quien yo aprecio mucho. Y también contarte, Ivo, que se va a estar viniendo un cambio en la OTR. Estamos tratando de pasar al banco de suplentes, ya que sos de River, a Alonso, y poner en pista al Diablito Montserrat. Bueno, Doc, te agradezco y vamos a seguir hablando porque nos quedamos un poco, nos falta reinstalaciones, falta un montón de cosas, pero bueno, la gente quiere escuchar. Vamos con el teléfono otra vez, te despido con un gran abrazo, sabes que te quiero mucho y bueno, espero que nos ayudes, nos sigas ayudando como buena persona que sos.
11 67 52 67 77. Ibu, el fenómeno. Vamos. Gracias, Turco. Gracias, gracias por todo. Gracias. Bueno, así ha pasado Ivo y bueno, seguimos en Punto Crítico. Nos preparamos para la primera tanda y hacemos cambio de hora. Hacemos todo junto y volvemos en un ratito. Son las 5:54.